Es el tema que vamos a compartir en esta tarde con ustedes. Corazón de siervo. Le llevo en esta hora a Lucas, libro de San Lucas o el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 24. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Vamos a ver, tome su Biblia en casa y estudie juntamente conmigo la palabra del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 24, en el título de esta porción bíblica, dice la grandeza en el servicio. Verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Un corazón de siervo. Amada iglesia que me escucha en esta tarde, amigos, yo creo que la tarea de servir es el más alto privilegio que todos tenemos. Si hay una asignación, si hay un propósito de vida en esta tierra, tiene que ver con servir. Yo creo que cuando entendemos que debemos servir a otros, que nacimos y hemos sido asignados para servir, esto se convierte en nosotros una misión muy seria. Una misión de responsabilidad en nuestro corazón y saber que aquel que nos ha llamado a nosotros un día demandará lo que Él ha puesto en nuestras manos con el propósito de poder ayudar y de poder servir a otros. Así que alguien dijo en cierta oportunidad, aquel que no sirve, no sirve. Todos hemos sido asignados por Dios para servir. Charles Spurgeon decía en cierta oportunidad, si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás sirvan. Dicho en el buen catracho, quítate, hazte a un lado. Si no tienes la intención de servir a otros, entonces hazte a un lado y deja que otros, que aquellos que verdaderamente quieren servir, se vuelvan servidores. Este mundo carece de personas que quieran servir. Este mundo carece de personas que tengan ese don de poder servir a otros a pesar de las limitantes, de servir a otros de manera incondicional. En esta tarde yo quiero dar 3 consejos, por lo menos, que seguramente van a ayudarnos a nosotros para que el Señor pueda poner en nuestro corazón un corazón de siervo. Y el primero de ellos tiene que ver, amada iglesia, que aquel hombre o aquella mujer que tiene un corazón de siervo sabe que todo talento, que todo don y todo el potencial que Dios le ha dado debe de llevar gloria solamente a su nombre. Vivimos en medio de un tiempo de apostasía. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2, y habla dentro de ese pasaje de aquellos hombres que serían amadores de sí mismo. ¿Quién es un hombre amador de sí mismo? Si no es aquel que piensa en su propio bienestar, si no es aquel que como el asadón siempre está buscando
ver qué consigue, siempre está buscando provecho, siempre está buscando oportunidades para ver cómo él puede escalar. No importa si tenga que llevarse de encuentro a otros, no importa a quién tenga que serrucharle el piso, no importa a cuántas personas tenga que humillar, solamente para llevar gloria para él y para llenar sus propios vientres. Amadores de sí mismo. El corazón de un siervo sabe que todo talento, todo don, todo potencial que Dios ha puesto en tu vida tiene que llevar gloria al Señor, porque todo viene del Señor y todo tiene que regresar hacia el Señor. Si Dios te usa en alguna área, si Dios te usa para bendecir a otros, toda la gloria y toda la honra será siempre para el Señor. Vivimos en medio de una sociedad y aún dentro de la iglesia una situación de exhibicionismo, de servilismo, donde la gente quiere ejercer señorío sobre los demás, donde la popularidad se ha convertido en el pan de cada día. La gente quiere ser popular, predicadores quieren ser populares, pastores quieren ser populares y dejar que la gente les sirva y convertir el hecho de ser un hombre de Dios, de ser una mujer de Dios, en un servilismo desmedido. Pero ese no es el modelo bíblico. Ese no es el modelo bíblico, ese no es el modelo de Jesucristo. Un hombre con corazón de siervo sabe a quién sirve, amado hermano. Y es que cuando esta revelación de servir a otros está dentro de tu corazón, tú sabes que tienes que entregarte a Dios sin reserva alguna y cumplir el segundo mandamiento bíblico más importante en la Biblia, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces los discípulos estaban tratando de disputarse el lugar? ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el consentido del Señor? ¿Quién iba a ocupar el lugar de importancia cuando se llegara al cielo? Y la Biblia dice que no solamente una vez, sino muchas veces el Señor tiene que aclararle a sus discípulos, tiene que decirles una y otra vez que la grandeza del servicio, en el reino de Dios no tenía que ver con ser el primero, tenía que ver con ser el último, no tenía que ver con sentarse a la mesa para que otros vengan y me sirvan. No, tiene que ver con servir a aquel que está a la mesa. Es interesante porque en este pasaje el Señor pone un ejemplo muy claro y dice, o les hace una pregunta y les dice: ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Cuando tú vas a un restaurante, tú le invitas al empleado o al mesero para que venga y te sirva. ¿Cómo te sientes? Tú eres el que andas la plata. Entonces el mesero te lleva el menú. Si algo no te gusta, vienes y le reclamas. Y hay personas que se atreven a humillar a los meseros, a las personas que sirven en un restaurante. ¿Por qué? Porque son sirvientes, dicen ellos. Pero delante del reino de Dios, aquellos que sirven no son los que se sientan a la mesa. Aquellos que sirven y que aquellos que tienen la aprobación de Dios son aquellos que ayudan a otros sin condiciones, sin reserva alguna. Si hay algo de lo que creo en esta hora a través de la palabra, amada iglesia, es que Dios te ha llamado para que sirvas. Es que Dios te ha llamado para que bendigas a otros. Es que los talentos que Dios ha puesto en tu vida no son para ti mismo, no son para que te enorgullezcas, no son para que busques popularidad, no son para que busques el aplauso de los demás, no son para que busques la admiración de los demás, son para la gloria y para la honra de su nombre. Es que su reino es ensanchado, es que su reino es expandido en esta tierra, pero su reino es expandido con gente que sabe que su asignación en esta tierra tiene que ver con servir a otros. Tiene que ver con servir a otros. Marcos capítulo 10, verso 45.
La Biblia dice: el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿De dónde se despojó Jesucristo? El Verbo hecho carne. Se despojó de su trono, se despojó de su corona, se despojó de sus vestiduras reales para poder venir a esta tierra, nacer en un pesebre, nacer en un lugar humilde, nacer en un pueblo llamado Belén, en medio de una familia humilde. Y ahí el Señor venía con una misión. Él sabía que venía a servir. Así que cuando tú sirves a otros, amada iglesia, y lo haces con las motivaciones correctas, lo haces no esperando algo a cambio, entonces ahí es cuando el cielo se desata a tu favor. Ahí es cuando la bendición se desata a tu favor. En este tiempo de pandemia en el que estamos, hemos encontrado mucha gente que se ha dedicado a servir. Hay mucha gente que se ha dedicado a bendecir a otros sin condición alguna. Es más, ni siquiera sin publicarlo. Sin publicarlo, simplemente se han dedicado a cumplir el llamado, la asignación que Dios le ha hecho. El corazón de siervo no acepta competencias con el afán de demostrar quién es mejor. Esto no es compatible con el reino de Dios. Esto no es compatible con el reino de Dios, porque en el cielo son aprobados aquellos que sirven a Dios, aquellos que honran a Dios, aquellos que viven para Dios, aquellos que se entregan al servicio de los demás. Escúchame esto, escúchame esto. Gloria a Dios. Hay personas que tienen un celo religioso, y cuando se mencionan personajes como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que fue una mujer que se entregó a los leprosos de afiliación católica. Algunos evangélicos dirán: pastor, no la ponga de ejemplo. Sí, pero es que esta mujer entendió lo que era un corazón de siervo. Entendió lo que era un corazón de siervo. Porque los talentos que Dios te da no es para que te vuelvas popular, no es para que te conviertas en un artista. Aquello que Dios te lo da para poder bendecir a otros. Y es que la palabra ministerio a muchos les queda grande. Te vamos a dar, dice, un ministerio. Óyeme, en el mundo eso pasa. En el mundo pasan cosas como estas. Porque cuando a alguien en el gobierno le asignan un ministerio, él se convierte en un ministro. ¿Y sabe lo que significa ministro? Ministro significa servidor público, sirviente de otros. Eso es lo que significa un ministro. Ah, no, pero los ministros que se nombran en nuestros países, los ministros que se nombran en los gobiernos, esos ministros son aquellos que visten trajes finos, son aquellos que andan en carros blindados, son aquellos que son mírame y no me toques, son aquellos que desde que llegan a escalar esa posición se olvidan del pueblo, se olvidan de los pobres. Esos son los ministros, según a los ojos del mundo. A los ojos del mundo, los ministros son aquellos que se sirven de otros. Yo te digo en esta hora, eso no es aprobado por el cielo. Eso no es aprobado por Dios. Por eso es que estos grandes personajes, estos grandes ministros que llegan ahí, si lograran entender que han sido puestos o han sido colocados en esos puestos para poder ayudar al pueblo, para poder ayudar a los demás, no tendríamos los niveles de corrupción que tenemos en este país. No los tendríamos, porque ellos no tienen corazón de siervo. Por eso es que el hecho de que hayan pastores o hayan gente sobándole la leva, sobándole las espaldas, halagando a estos hombres para poder conseguir algo
para su iglesia o para poder conseguir algo para su propio beneficio personal. Eso es condenado por la palabra del Señor. Si estás cerca de un ministro, si estás cerca de un gobernante de una nación, necesitas confrontar el pecado, necesitas confrontar las malas acciones de este hombre o de esta mujer. Porque el corazón de siervo tiene que ver con ayudar a otros, tiene que ver con servir a otros. ¿Sabes que en la Biblia encontramos personajes que se nombran una que dos o más o tres veces quizás a lo más? Uno de ellos es Bernabé. Bernabé, dice la Biblia, que se convirtió en el mentor del apóstol Pablo. Y Bernabé fue el que presentó a Pablo, el que introdujo a Pablo cuando era Saulo de Tarso, el perseguidor, y lo introdujo a la iglesia. Lo dio a conocer a la iglesia, porque la iglesia le tenía miedo a Saulo de Tarso, le tenían miedo al perseguidor. Pero se encontró un mentor que no le interesaba sacar pecho ni saludar con sombrero ajeno. No, a él este era un hombre, Bernabé era un hombre que tenía corazón de siervo. Corazón de siervo. Yo reconozco, amada iglesia, yo reconozco la gente que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Yo reconozco. Yo les decía a los muchachos previo a iniciar esta transmisión, yo les decía, muchachos, sin ustedes es difícil poder hacer esto. Ustedes son importantes en esto que estamos haciendo para proclamar la buena nueva de salvación, para predicar el mensaje de Jesucristo. Ustedes son importantes porque ustedes son parte de este equipo. Bernabé introdujo a Pablo, Bernabé mentoreó a Pablo, y este hombre se convirtió en una eminencia. Pablo, el Saulo de Tarso, se convierte en el gran apóstol Pablo, el hombre que escribe casi todo el Nuevo Testamento a través de sus epístolas, a través de sus cartas, las cuales han sido y siguen siendo de bendición para el pueblo de Dios. Bernabé en algún momento de la historia desaparece de la escena, pero no delante de los ojos del Señor, porque Dios te puede usar a ti para que puedas acompañar a alguien hasta cierto punto, y puedes desaparecer de la escena y esta persona pueda adquirir, aunque de manera, ¿cómo te digo?, sin intención alguna, pueda convertirse en un personaje famoso, pueda convertirse en una persona reconocida que gane multitudes. Pero no importa quién te inició, no importa quién te mentoreó, lo importante es que usted y yo hemos sido impulsados por alguien en el reino de Dios, y esos alguien desaparecen de los escenarios, como Ananías. Dice la Biblia que aparece una sola vez en la Biblia, el Ananías que oró por Saulo de Tarso, el Ananías que bautizó a Saulo de Tarso. De ahí no lo encuentras a lo largo y ancho de la escritura. Ananías aparece y desaparece de los escenarios, pero era un hombre de Dios. Óigame, esto es importante porque el corazón de siervo tiene reconocimiento ante los ojos de Dios, tiene testimonio público delante de los ángeles en el cielo de que eres un hombre, de que eres una mujer de Dios en esta tierra. Todo talento, todo don, todo potencial debe de llevar gloria a su nombre. Es para Él y solamente para Él. ¿Qué me hace superior a los demás? ¿Un traje como el que ando en este momento? ¿Qué sucede si me lo quito? ¿Qué sucede si me lo quito? Soy menos, pero ando una corbata. Ay, se critica a los pastores porque caminan saco, porque caminan corbata. ¿Y qué sucede si me quito la corbata también? ¿Eso me hace menos? ¿Me convierte en menos? Es que no tiene nada que ver con la ropa. Es que el que tener corazón de siervo no tiene nada que ver con lo que andas puesto. Si usas marcas o no usas marcas. Si andas un carro del año, si vives en una casa de lujos.
No tiene que ver con una posición que ostentas en la ciudad. No tiene nada que ver con esto. No tiene que ver con el reconocimiento a los ojos de los hombres. Pablo dice: si yo decidiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y él sufre los vituperios de la misma gente, sufre las burlas, el rechazo, las críticas se levantan contra este hombre de Dios. Pero a pesar de esto, escribe en una de sus cartas: hijitos míos, os vuelvo a escribir estas palabras. Sufro dolores de parto por amor a ustedes hasta que Cristo sea formado. Sufro dolores de parto como una mujer sufre dolores de parto. Dice Pablo: he llorado por ustedes, he derramado lágrimas, he estado noches enteras orando para que Cristo sea formado en ustedes. Esto es un corazón de siervo. Un corazón de siervo es aquel que sirve a los demás, es aquel que honra la vida de los demás, es aquel que impulsa a otros para que sigan sirviendo a Dios. No importa si no es Él el que brilla. Si desaparezco de cámaras, si desaparezco de las redes sociales, pero voy a seguir predicando a Cristo. Y el asunto es ser reconocido por el cielo. El asunto es lo que Cristo diga de mí. ¿Qué importa lo que tus vecinos digan de ti? ¿Qué importa lo que los mismos líderes de tu iglesia digan de ti? Si estás haciendo la voluntad del Padre, si sirves a Dios, si amas a Dios, si sirves al prójimo, si te entregas al servicio de la obra del Señor con toda voluntad, con toda generosidad, entonces estás haciendo un buen trabajo. Y seguramente el Señor dirá en aquel día: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Un corazón de siervo será aquel que se alegrará del triunfo de los demás. Si tú triunfas, yo triunfo. Si tú eres bendecido, yo soy bendecido también. Si los talentos y los dones que Dios ha puesto en mi vida te sirven para algo, yo los pongo a disposición para que tú puedas ser bendecido a través de ellos. Porque aquí el único que debe de brillar, amada iglesia, es Jesucristo. Ya basta de superestrellas, ya basta de dioses con D minúscula, dioses humanos en esta tierra que andan buscando que todo el mundo les sirva. Ya basta de gente que quiere servirse de los demás. El único que debe de brillar en esta tierra se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El nombre y el hombre más famoso de esta tierra se llama Jesús, el Hijo de Dios, el caballero del Gólgota. Yo no he muerto por ti en la cruz del Calvario. Nadie en esta tierra, por muy usado que sea, por muy usada que sea una mujer, nadie ha muerto por ti en esta tierra. Aquel que te ha redimido, aquel que te ha salvado, aquel que te ha perdonado, aquel que ha preparado una vida eterna para ti, se llama Jesucristo. Jesucristo. Óigame, no seamos, discúlpeme la palabra, no seamos como el burro, como el burrito aquel que se mofaba porque todo el mundo le aplaudía, porque la gente le rendía las palmas o las palmeras les tiraban en el piso cuando él iba pasando. Él decía: me han hecho reverencia, me han hecho reverencia. Oh, soy famoso, soy el burrito famoso. Y le fue contando a su mamá todo lo que las multitudes habían hecho. Y le dice a su mamá: óigame, óyeme, qué burro eres, qué burro eres. Es que no era a ti a quien le rendían honores, es que no era a ti a quien adoraban, es que no era delante de ti que tendían las palmeras, no era delante de ti. Era aquel que te montaba, era aquel que estaba encima de ti. Y ese que estaba encima del pollino, ese que estaba encima del burrito, era nada menos y nada más que Jesucristo, Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Cuántas personas como el burrito dicen: viera cómo Dios me usa? Usted no sabe, pastor, lo que tengo en mi iglesia. Y no sé qué. Y, óigame, se les hincha el pecho, hermano. Oré por fulano de tal y viera cómo Dios me usa para sanar gente. A alguien Dios le dio una profecía, que ojalá sea de Dios esa profecía.
viene y se la dice a alguien y por X motivo se cumplió, ya se cree el profeta, la última Coca-Cola en el desierto, la bala que mató a Kennedy, ya se cree lo último. Es que tú eres el burrito, es que yo soy el burrito, porque quien está encima de mí en el aspecto espiritual, quien usa mi vida, y quien te usa a ti, y quien usa la vida de la iglesia, quien usa la vida de David que está aquí, y de los músicos de nuestra iglesia, y de todas aquellas personas que sirven al Señor, quien nos usa es el Señor. Y toda la gloria y toda la honra siempre será para Él, para Él y para Él. Y para Él serán los aplausos, para Él serán los vivas, para Él y para Él, y solamente para nuestro Dios. Si Él ha depositado un ministerio en mi mano, ese ministerio tiene que ver con servir. Si alguien me dice: pastor, usted es un ministro ordenado, sí, pero es que la palabra ministro no es el título, no significa el mayor, el más importante en la iglesia, el más importante en la ciudad. No, ministro es sirviente, ministro es ayudante, ministro es que ayuda, que bendice a otros, que te pones al servicio de otros. Eres diácono, eres sirviente también. Eres líder. Para ser un líder efectivo no tienes que humillar a la gente. Para ser un líder efectivo tienes que ganarte el respeto poniéndote en primer lugar, en primera línea, sirviendo al Señor y sirviendo a otros también, porque a través de tu ejemplo de servicio otros van a decidir seguirte de manera voluntaria cuando vean ellos que tu corazón es un corazón que sirve, un corazón de siervo. Para un corazón de siervo, el sacrificio y la renuncia son sus cartas de presentación. ¿Cuáles son las credenciales? Doctor en teología. Profeta. Soy el apóstol. Mire la credencial, apóstol. El pastor reconocido, fulano de tal. El diácono primero de la iglesia. El líder de no sé qué cosa. El ministro no sé de qué cosa. Las credenciales de un corazón de siervo, las credenciales de un hombre y de una mujer que ha entendido quién es Dios, que ha entendido para qué lo ha llamado el Señor. Las credenciales son el sacrificio y la renuncia. Escúchame esto. Yo espero que en esta tarde estés aprendiendo. Yo espero que así como yo estoy aprendiendo, así como esta palabra está calando mi vida, así como yo estoy recibiendo esta palabra en mi corazón, también tú estés desde ahí de casa recibiendo la palabra y diciendo un fuerte amén a esto. Aleluya. Un corazón de siervo se vale del sacrificio y de la renuncia. Sus cartas de presentación, dicho de otra manera, sus credenciales. Óyame, ¿quieres conocer a alguien que tiene orgullo en su corazón y que no sabe ni lo que anda haciendo en el Señor? Te va a presentar todas las credenciales. Te va a contar todos los dichos y todo lo que ha hecho en la vida. Te va a pasar todo el currículum para que tú que lo mirabas así, ahora lo mires así. Y ahora lo miras así. Ni miramos así ni a Cristo por verlo a Él o verla a ella. No. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Escúchame esto. El siervo no pregunta: ¿qué provecho obtendré de esto? Ni se queja de lo que se le pide que haga. No murmura, no se queja. No dice: bueno, ¿yo qué gano? ¿Y yo qué gano con servir en la iglesia? ¿Me van a pagar? ¿Y yo qué gano con servir al pastor? ¿Y me va a pagar? ¿Y yo qué gano con ir a visitar a los enfermos? ¿Y me van a pagar o qué? ¿Y yo qué gano con ir a repartir comida?
El que no tiene corazón de siervo anda buscando el provecho, porque se vuelve un oportunista, típico de los políticos de este tiempo. Cuando andan pidiendo el voto, ellos se vuelven mártires, se vuelven los sacrificados, que suben los cerros, las montañas, para llegar a los caseríos, a las personas más pobres. Sinvergüenzas. Eso es hipocresía. Ellos no tienen corazón de siervo. Ellos lo que quieren es que tú les lleves a una posición de altura, y cuando estén ahí no te van a ver, no te conocen. El corazón de siervo no pregunta: ¿qué provecho obtendré de esto? No murmura, no se queja. No se queja de lo que se le pide. Esto de servir, amada iglesia, tiene que ver con diligencia. Proverbios 22, 29 dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Uy, pastor, ¿por qué dice eso? Otra versión dice: nunca estará delante de los de baja categoría o de los de poca importancia. Se le salió el ego al escritor Salomón. Se le salió el ego al proverbista, porque el proverbista dice: ¿has visto hombre diligente en su trabajo, diligente en su servicio, diligente en ayudar a otros, diligente en cumplir con sus responsabilidades? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Se codeará con gente importante, pero no esa gente importante ante los ojos del mundo, porque aquellos que son viles, aquellos que son anónimos ante los ojos de la gente, son estos hombres que tienen corazón de siervo, son gente de Dios, son gente amable, son gente que bendice a otros. Yo no quiero estar delante de políticos, yo no quiero estar delante de gente bravucona, orgullosa. No quiero estar asentado a la mesa con ellos. Es más, en alguna oportunidad he tenido ese chance, por X o por Y motivo, he tenido que sentarme a la mesa con personas así, y uno se siente incómodo, porque no son gente que ame a Dios, no son gente que respete a Dios, no son gente que sirve a los demás por amor verdadero, o porque tengan piedad en su corazón. No, son gente llena de orgullo, llena de egoísmo, llena de avaricia. Tú no puedes estar orgulloso sentándote a la mesa con ellos. Dios, cuando tú comienzas a hacer las cosas bien, Él te llevará a sentarte y a codearte con gente importante, pero gente que es importante ante los ojos de Dios. Las cartas de presentación de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, de Nehemías, de José, aquellos hombres de Dios que la Biblia registra, las cartas de presentación de estos personajes fueron las cartas de servicio, fueron las cartas de renuncia, fueron las cartas de sacrificio. Ellos renunciaron a su ego, ellos renunciaron a lo que ellos deseaban, a lo que ellos querían, para antepusieron sus propios intereses para poner los intereses del reino, para poner los intereses de su Señor primero. En Jueces capítulo 11, verso 30 y 32, no lo voy a leer, solamente quiero mencionarlo. Aparece un hombre llamado Jefté. Fue uno de los grandes jueces en Israel. Este hombre fue llamado a liderar el pueblo de Israel en un momento de crisis, tiempo de crisis realmente. Y él hizo un voto delante de Jehová y le dijo al Señor: Señor, si yo fuese contra mis enemigos y tú me dieres una gran victoria en contra de ellos y pudiera derrotarlos a ellos, cuando yo regrese a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, la ofreceré en sacrificio a ti, la ofreceré como ofrenda a ti. Dice la Biblia
que la primera que salió a recibirlo, porque el Señor, cuando tú haces votos con Dios que tengan que ver con bendecir al pueblo, con beneficio para el pueblo, esto tenía que ver con la nación de Israel que estaba en crisis. La gente estaba desmotivada, estaba desalentada, se sentían derrotados, pero hubo un líder llamado Jefté que se levantó e hizo voto delante de Dios, que no pensó en sí mismo, que no pensó en sus bolsillos, que no pensó en su propia gloria, sino pensó en aquel pueblo que estaba en una situación humillante. Y la primera que sale a recibirlo, ¿quién fue? Para los que conocen la Biblia, ¿quién fue? Fue su propia hija, que salió con pandero, dice la Biblia, contento de recibir a su papá. Y cuando Jefté mira a aquella muchacha, era su única hija, dice que comenzó a llorar y se lamentó y dijo: ay, hija mía, he hecho un pacto delante de Dios, he hecho votos delante de Dios y no puedo retractarme. Tuvo que ofrecerla. En lo demás, de si lo ofreció en sacrificio, un altar, la asesinó, eso no me quiero meter a líos. La ofreció, era una doncella, es una virgen. La ofreció para que sirviera a Dios nada más, no conoció marido. Porque hubo un hombre sacrificial. Hubo alguien sacrificial. Moisés tuvo que dejar las comodidades del palacio para defender a su pueblo. Cuando evangelizas, iglesia, cuando oras, cuando te abstienes del alimento para ayunar en favor de otros, cuando sacrificas tu descanso, haces uso de estos recursos que Dios te ha dado para ponerlos a servicio de los demás. Esto tiene que ver con un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Mi familia y yo tenemos amigos, y de manera particular 2 matrimonios que este año estaban preparados para el campo misionero. Y seguramente, Dios mediante, irán al campo misionero. Ellos estuvieron dispuestos a dejar todo, a dejar trabajo, comodidades. Estuvieron dispuestos a dejar todo para irse al campo misionero. Yo, como he sido pastor por casi 20 años, no entendía mucho lo que eran las misiones hasta que me puse en contacto con ellos para conocer cómo es el campo misionero. Y la gente cree que el campo misionero tiene que ir a turistear a otro país. Qué bonito, ¿verdad? Lo mandan a Londres, lo mandan a Francia, a Alemania, a Suiza, a hacer misiones. Esta gente de campo misionero deja todo porque tienen corazón de siervo. Ellos tienen que recaudar dinero, tienen que pedir dinero, tienen que perder la vergüenza pidiéndole a otros dinero para poder costearse su propio transporte, para poder costear sus propios alimentos, su estadía en esos lugares. Y van sin recibir un solo peso, solamente por amor al trabajo donde ellos van. Porque generalmente van a lugares peligrosos, lugares donde nadie quiere ir, lugares donde aquellos que no quieren renunciar, que no quieren sacrificio, ellos no irán. Y hay gente que se preocupa porque ya van a haber cultos y viven a la esquina de la iglesia. Y viven en la esquina de la iglesia. Y hay gente, hay misioneros que viajan a pie o viajan a caballo por miles de kilómetros, lugares, caminos escabrosos para llegar y predicar el evangelio de Cristo. Dios se vale de aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón de siervo. Hace 15 años el Señor nos trajo a Talanga con mi esposa y mis hijos, que venían muy pequeños a esta ciudad. Dejamos todo: trabajo, casa, amigos, familia.
Hay gente que cree que cuando un pastor llega a un lugar, viene con un salario bien pagado, ¿verdad? No. Cuando venimos a Talanga, venimos a pagar un precio, igual que muchos pastores que han llegado a la ciudad. Venimos a pagar un precio. Y mi autoridad, mi líder espiritual dijo: Jorge, cuando vaya a Talanga, no vaya a ser una carga para la ciudad, vaya a ser una bendición para la ciudad. Y recuerdo esas palabras que hace 15 años me lo dijeron. Cuando vaya a Talanga, no vaya a ser una carga para la ciudad, vaya a ser una bendición para el lugar donde Dios lo lleve. Y desde ese tiempo, por la gracia del Señor, Dios nos ha conectado con gente para poder bendecir familias. ¿Y cuántas familias? Cientos de familias han recibido alimento, han recibido medicina, han recibido techo. Cientos de familias han sido bendecidas por el Señor a través de este ministerio. Familias restauradas por el poder de Dios. Gente que estaba en el alcohol, en las drogas. Dios ha hecho cosas extraordinarias en ellos. Pero nos decidimos dejar todo. Nos decidimos dejar todo a un lado. ¿Qué importa si vine en bicicleta y ahora el Señor me regaló un carro? Si ese carro lo he puesto a la disposición del Señor para hacer el trabajo del Señor, para servir al pueblo, para servir a esta ciudad. Amada iglesia, hay un precio que pagar. El corazón de siervo sabe que tiene que sacrificar, que tiene que renunciar a muchas cosas con tal de servir a Dios. Ahora mismo desde el mueble estás viendo este mensaje, pero seguramente en algún momento de estos el Señor te va a incomodar y va a moverte para que vayas y prediques, para que vayas y ores por los enfermos, para que vayas y sanes gente, para que vayas y prediques el evangelio de Cristo, para que sirvas a otros, para que sirvas a tu iglesia. El Señor va a tener que moverte el nido, va a tener que incomodarte. Jesús sacrificó la posición del cielo para venir a la tierra. Y termino en esta tarde con esto. Un corazón de siervo no pone su mirada en la recompensa. Cuando me dijeron va para Talanga, yo no pregunté cuánto me van a pagar, porque nuestras organizaciones no pagan. Venimos por fe, para vivir por fe. Yo no pregunté cuántos miembros hay en la iglesia. Y vine a una iglesia muy pero muy pequeña, donde pocas personas habían en este lugar. Los recursos económicos eran muy pero muy limitados. En situaciones de escasez críticas, cuando iniciamos el ministerio en Talanga. Pero aquí el Señor estuvo con nosotros. Yo no puse mi mirada en la recompensa. Y estoy seguro que hay mucha gente que en esta tarde está viendo y está escuchando este mensaje. Si tú tienes corazón de siervo, tampoco has puesto tu mirada en la recompensa. El corazón egoísta del hombre entra en una negociación con Dios y le dice a Dios: Señor, yo te voy a servir, pero a cambio de... Yo te voy a servir, pero a cambio de esto, de lo otro. Y comienza a ponerle condiciones a Dios. No. Si quieres hacer negociación con Dios, deja que Él ponga los parámetros, que Él ponga las cláusulas, que Él las establezca. Y a ti y a mí nos queda obedecer, porque a través de esa obediencia, cuando te sometas a esto, alcanzarás el favor y la bendición de Dios estará sobre tu vida. Entonces Pedro le dijo: hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquellos hombres
que pasaron a la historia por ser hombres que abandonaron todo por servicio a Cristo, que tenían corazón de siervo, que lo aprendieron de su maestro. El Señor les dice: no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos o hermanas por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Porque el corazón de siervo, el que sirve con corazón de siervo, no solamente tendrá recompensa y no solamente vivirá bajo cielos abiertos en esta tierra, también hay recompensa para la eternidad. Sigue sirviendo a Dios, sigue amando a Dios. Si crees que vale la pena, así como te entregas a tu trabajo, entrégate a Cristo y sírvele. Hazlo por amor al Señor. Sigue sirviendo una y otra vez. Y si no, como Spurgeon lo dijo, si no tienes la intención de servir, por lo menos hazte a un lado, quítate de en medio, para que aquellos que quieran servirlo sirvan y no seas piedra de tropiezo para otros. Termino en esta hora concluyendo mi mensaje. Amada iglesia, los mayores méritos y reconocimientos no son los que el hombre da. Si alguien te honra por lo que has hecho, por lo que haces bien. Si no, no importa. Tu posición en el reino es lo que cuenta. Tu posición en el corazón de Dios es lo que cuenta. Sed admirado y que Dios dé testimonio de ti. Es la mayor recompensa. Es la más grande recompensa que puedes tener.